El cáncer de ovario es una enfermedad cuyos síntomas suelen manifestarse ya cuando el tumor ha avanzado y ha crecido mucho. Pero a pesar de que se manifiesta ya avanzado el tumor, hay ciertas señales que pueden avisar que está desarrollándose. Por ejemplo, distensión abdominal, que es cuando el abdomen está hinchado. Dolor abdominal o pélvico. Dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer. Síntomas urinarios tales como urgencia, que es una sensación constante de tener que orinar, o frecuencia, que es tener que ir a orinar a menudo. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Cuando el cáncer se limita al ovario, este puede manifestarse de distintas maneras. Número 1. Puede detectarse durante la revisión periódica con el ginecólogo sin haber manifestado síntomas. Esta enfermedad puede detectarse de forma temprana durante la revisión de rutina que hace el ginecólogo, normalmente con una ecografía la cual refleja el estado de tus ovarios. En algunas ocasiones se puede observar quistes grandes o la presencia de masa en uno de los ovarios, por lo que el médico deberá realizar una prueba para diagnosticar si se trata de un cáncer de ovario. Hagamos un pequeño paréntesis. ¿Sabías que los ovarios producen la célula humana más grande? Pues sí, estos dos órganos son los responsables de crear y hacer madurar la célula humana más grande, el óvulo. En su inicio, el óvulo es una célula plana e invisible. Pero las hormonas creadas por los órganos encargados de la reproducción en las mujeres pueden transformarlo hasta crear una célula visible a simple vista, sin necesidad de microscopio. Ahora que ya conoces esto, sigamos con el video. Número 2. Hinchazón del abdomen y presencia de una masa palpable. Cuando el tumor ya ha crecido de una forma considerable, puede presentarse la sensación de tener el abdomen inflamado, así como la posibilidad de palpar una masa en la zona de los ovarios. Dicha masa puede incluso alcanzar el tamaño de una pelota de tenis. Si la mujer presenta sobrepeso u obesidad, estos signos pueden pasar desapercibidos, pero cabe resaltar que los tumores ováricos pueden llegar a pesar algunos kilos. Número 3. Dolor fuerte y progresivo, resistente a analgésicos leves. El ovario es una estructura que está ligeramente colgada de las trompas de falopio y de ligamentos que lo unen a la superficie de la pelvis. A través de esos caminos llega la sangre por las arterias, algo imprescindible para que el órgano se oxigene. Cuando el tumor llega a alcanzar un tamaño de mediano a grande, este puede lograr torcerse cuando la mujer realiza algún movimiento, logrando obstruir el paso de sangre, evitando que el oxígeno llegue a dicho órgano, provocando la muerte celular del ovario. El dolor en los ovarios empieza a presentarse cuando la muerte celular comienza, aumentando su intensidad. Esto puede motivar una visita urgente al médico. Número 4. El tumor crece hacia adelante y comprime la vejiga. Cuando el tumor crece exponencialmente y hacia adelante, puede dirigirse hacia la vejiga, llegando a solo empujar la pared, lo que no genera ningún inconveniente. Sin embargo, si este llegase a romperla, pudiera manifestarse síntomas como sangre en la orina, también conocida como hematuria, así como cistitis. También puede ocurrir que el tumor pueda provocar el aplastamiento de los conductos que lleva la orina desde los riñones hasta la vejiga, evitando que la orina sea expulsada. Por eso va aumentando la presión en el riñón o en ambos riñones y se produce una hidronefrosis. Y si no nos damos cuenta a tiempo, podemos perder un riñón o ambos. Número 5. El cáncer crece hacia atrás y comprime el intestino grueso. En el caso de que el tumor decida crecer hacia atrás, este puede presionar a sus vecinos posteriores como lo son el sigma y el recto, lo que produce dificultad para expulsar las heces del intestino, generando así estreñimiento. Ya hemos visto los síntomas que puede producir un cáncer en el ovario. Pero ¿qué pasa cuando el tumor se escapa del órgano, ya sea directamente a verter sus células al peritoneo o a través del sistema linfático o a través de la sangre?
Cuando el tumor se encuentra fuera del ovario, esto puede significar que éste ha seguido alguna de estas vías. Número 1. El tumor se disemina directamente por todo el peritoneo. Cuando el tumor crece, se disemina a través del peritoneo, producto de la ruptura del mismo. Estas células cancerosas se ponen a nadar y se pueden establecer en cualquier lugar del abdomen. Al llegar a otras partes del abdomen, estas generan otros grupos de células que pueden provocar síntomas de peritonitis acompañado de dolor abdominal difuso, llegando a provocar un cese del tránsito a través del intestino delgado producto de la compresión de este ducto por parte del tumor. Pueden colonizar el hígado o por fuera, irritando la cápsula que lo envuelve y provocando un dolor localizado en la parte superior derecha del abdomen. Número 2. El tumor se ha escapado por los vasos linfáticos. Otra manera en que el cáncer de ovario llega a salir es mediante el útero a través de la cadena linfática hasta llegar a la pelvis. Por lo general, cuando estos ganglios se encuentran llenos de células tumorales no suelen generar síntomas, pero si este se llega a ver afectado en mayor medida puede interrumpir el paso del líquido linfático a través de los vasos y ganglios, quedando retenidos en las piernas del paciente provocando lo que se conoce como linfedema. Número 3. El tumor se ha escapado a través de la sangre. El cáncer puede llegar a romper los vasos sanguíneos que se encuentran cerca del tumor, permitiendo que las células tumorales viajen a través de la sangre por todo el organismo, lo que permite que éstas se puedan alojar en distintas partes de nuestro cuerpo, estableciéndose, creciendo y multiplicándose. En el caso del cáncer de ovarios, los sitios más frecuentes donde aparecen metástasis son los siguientes: dentro del hígado, en los pulmones y en los huesos. Como has podido notar, este tipo de cáncer puede generar distintos signos y síntomas que pueden alertarte de su presencia, por lo que es de suma importancia acudir de forma inmediata al médico y plantearle la situación. Él se encargará de realizar los chequeos pertinentes y administrar el tratamiento adecuado. Detectar cuanto antes el cáncer de ovario es la mejor manera de vencerlo. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.